Esta es la primera. Esto lo espero y debe ser un ápex que se relacione de buena manera, voy a decirlo así, de buena manera con el pulmón. Tan de buena manera que el pulmón abrace a ese ápex, que el pulmón cree una concavidad, que le vamos a decir una escotadura cardíaca, y que haya una relación entre ellos así, de cubrimiento de. Si revisamos a don Gerardo, fue tan grande la cardiomegalia que incluso el ápex y el corazón creció hacia la izquierda y desplazó el pulmón. Por eso hablo de que la proyección del ápex puede variar en ese sentido. Pero lo mismo, revisemos lo más común que se va a presentar. La línea inferior horizontal va a tener dos particularidades. Eso. Wow. Yo no soy así generalmente, ya he superado esa parte. Ya superé esa parte, ya me dieron de alta de eso. Ay, listo. Hacia abajo, mi línea horizontal comienza en el sexto cartílago costal y la proyecto hasta el quinto espacio intercostal. Mi quinto espacio intercostal izquierdo, tengo que ponerle límites, 8 centímetros desde la línea media anterior. Ese va a ser mi límite inferior. Diré que estas líneas, bueno, el horizontal no tiene tanto problema, pero hacia el lado izquierdo debo ponerle un límite, y el límite va a ser ese, el quinto espacio intercostal y 8 centímetros de línea media. La vertical no tiene problema del lado derecho. La vertical va a ir entonces desde el segundo espacio intercostal hasta el sexto cartílago costal. Vertical derecha. ¿Problemas con la vertical izquierda? Sí. Lo que significó horizontal izquierda un problema, para mí la vertical también. Porque la vertical izquierda no puede ser recta, tiene que ser oblicua. Porque si la comienzo en el segundo espacio intercostal, la oblicuidad la llevo a proyectarse hacia el quinto espacio intercostal, hacia 8 centímetros por fuera del borde o de esa línea media anterior. ¿Listo? Eso sería trazar en mi paciente la proyección y decir, ahí tengo ubicado el corazón. Eso ya va a muchas cosas más allá de eso. Lo que voy a contar es lo siguiente y no se les olvide. Eso que veo ahí, aquí dice una A, una P, aquí faltó otra P, aquí está una T y está una N. Van a ser los focos de auscultación. Los focos de auscultación son los sitios donde puedo escuchar los ruidos cardíacos. ¿Qué ruidos cardíacos busco? ¿Cómo está funcionando la válvula tricúspide, la bicúspide, la pulmonar, las sigmoideas o semilunares aórticas o pulmonares? No significa que los orificios de auscultación representen los puntos anatómicos donde se encuentran esas estructuras. No estoy diciendo que si yo entro por el segundo espacio intercostal y me pongo a disecar ahí, voy a encontrar a la derecha, voy a encontrar el orificio o voy a encontrar la válvula sigmoidea o semilunar aórtica. No, son los puntos anatómicos donde se escuchan mejor. Son puntos de auscultación. Una cosa es punto de auscultación y otra cosa debiera ser la parte anatómica de ubicación de la estructura. ¿Me hago entender? ¿Cuáles son mis puntos de auscultación? Segundo espacio intercostal, derecho a 15 milímetros o 1.5 centímetros hacia afuera. Voy a encontrar el orificio de auscultación de la válvula sigmoidea o semilunar aórtica. Segundo espacio intercostal a la izquierda, a 1.5 o a 1.5 centímetros o 15 milímetros del borde lateral del esternón. Voy a encontrar el foco de auscultación de la válvula sigmoidea o semilunar pulmonar. Para eso lo van a hacer automáticamente, no crean que ese día van a andar con una reglita midiendo y colocando, no, ustedes verán que y ya se sabe cuál es, pero quiero buscar ese punto anatómico de auscultación. Mentiras. Aquí, tercer espacio intercostal, 15 milímetros por fuera del borde lateral del esternón o 1.5 centímetros. No está pintadito, pero me lo ponen como un punto de auscultación de la válvula sigmoidea o semilunar pulmonar accesorio. Accesorio. No es el principal, es el accesorio. Entonces,
En el segundo espacio izquierdo será el principal y en el tercero será el accesorio. Cuarto espacio intercostal, inmediatamente al lado del borde lateral del esternón. Punto de auscultación tricuspidio. Y mi quinto espacio intercostal, a 8 centímetros de línea media, va a ser el punto de auscultación mitral. ¿Listo? Eso es necesario. Conocer su posición, pero también la posición del corazón en ese relieve del tórax y también conocer esos puntos para escuchar el funcionamiento de las válvulas y o soplo. No voy a hablar de soplo. El soplo tiene una teoría, ni les voy a preguntar qué es. Tienen que escucharlo. El día que uno escucha un soplo, no se lo olvida más nunca. Es como cuando uno prueba algo, el sabor, tratar de referenciar a qué sabe algo, no, tiene que probarlo para que sepa qué es y tenga eso guardado en las papilas. Entonces, no hablaré de soplo, pero sí tengo dentro de la parte anatómica es el Mansell de las válvulas, el prolapso de mis válvulas. ¿Listo? Lo último, ahí me da el corazón. Ingresos. Oigan consejos. Necesito ingresar porque el espacio pericárdico tuvo un edema, tuvo una inflamación, se llenó de líquido, o hubo un trauma y hubo derrame, ya sea de líquido, sea de sangre. Lo mismo que sucedió en el pulmón. Si lleno ese espacio y ocupo el espacio pericárdico, le quito la libertad para que ese corazón pueda hacer sístole y diástole. Se va a sentir incómodo porque no tiene una libertad para moverse. Entonces tengo que buscar puntos anatómicos de ingreso. ¿Qué puntos anatómicos tengo? Si el paciente es delgado, puedo tener alguna facilidad. ¿Cuál es mi facilidad? Oiga, yo busco un punto anatómico preciso. Vale, han encontrado varios. Uno que es fácilmente palpable es buscar las cifoides. Y aquí tengo las cifoides. Pacientes que sean delgados. Y si tengo las cifoides, me voy hacia un lado. Ahí. Aquí tengo mi punto anatómico. Por ahí entra. ¿Qué pasa si yo busco ese ángulo infraesternal? Si busco ese espacio sifo o condrocifoideo izquierdo. Si busco condrocifoideo izquierdo, me voy situando aquí. Y ato del área. Izquierdo, ahí para el lado derecho. Condrocifoideo izquierdo. Fácil de localizar, mira, ahí lo tengo. No tiene mayor problema. Eso sí, les aconsejo que sea delgado para hacer eso. Segundo consejo, si quiero entrar por el hiato de la red, no se me puede olvidar algo. La rama anterior del frénico, la arteria mamaria interna y la vena mamaria interna, dejando de ser mamaria interna para llamarse epigástrica superior, tienden a irse hacia anterior. Ocupan la parte anterior del hiato. Si se van a ir y escogen el hiato de la raíz, no se les olvide algo. Tienen que entrar oblicuo. Tienen que entrar hacia arriba y hacia atrás. La dirección tiene que ser postero superior para buscar el espacio del hiato de la raíz hacia atrás y evitar el daño de estructuras vasculonerviosas hacia adelante. Hablando de una pericardiocentesis, ¿cierto? Entrar para sacar y extraer el líquido pericárdico. Algunos textos, pero yo no comparto, buscan el hiato de Marfan, por lo que está libre. Pero el hiato de Marfan, pues por obvias razones, la cifoide trae un problema procedimental, a menos que el paciente fuera muy delgado. Puedo encontrar muy fácilmente el hiato de Marfan. Me voy por la raíz y simplemente tomar como base la direccionalidad. Es mi punto preciso para hacer ese procedimiento. Segunda opción, la literatura le va a plantear quinto, sexto espacio intercostal, porque lo hace. Si voy buscando el sexto, no se me olvida que en el sexto el espacio es más cerrado, porque voy buscando es un cartílago costal común, condral común, un rodete condral. Esos, ¿se acuerdan los puntos anatómicos de contacto? La carilla oval, el rodete intercondral y todo ese cartílago costal común, que hace de que de pronto el ingreso no sea tan libre de trauma. Yo voy a lo seguro. ¿Qué voy a buscar? Mejor el quinto. Prefieren el quinto al sexto. Si me voy por quinto espacio intercostal, necesito tener algo muy claro. No me puedo apartar de la línea media. Y si estoy en línea media, voy a buscar inmediatamente el borde lateral del esternón. Mejor dicho, no se aparten del borde lateral del esternón. Si se apartan del borde lateral del esternón, van a tener un serio problema. Van a hacer una pericardiocentesis, sí, efectiva, pero después de la pericardiocentesis, haga un procedimiento porque acaba de hacer un neumotórax. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado. Siempre que vayan a hacer su procedimiento, pueden optar preferiblemente por quinto espacio intercostal y acuérdense,
borde lateral del esternón no se aparten de él. Pueden utilizar el sexto, sí, pero tengo un poquito más de pericia, si se le puede llamar a eso. O anatómico. Cuando uno es cirujano, pues fácil. Uno cuando se le facilitan las cosas, no cree que todo el mundo las hace. Entonces uno trata de hacer las cosas y las hace muy rápido. Los demás a veces ni han visto que esto uno haciendo. Les pueden seguramente enseñar otros accesos. Les cuento lo más fácil. Lo más fácil, lo más libre, los menos descomplicados. Eso lo equiparan y tienen todo el conocimiento y esta parte anatómica para discutirlo con su docente de cirugía. O cuando lleguen a ellos, a se les presenten los casitos. Es muy sencillo, como todo al principio pues temblarán, pero es un procedimiento muy sencillo, muy fácil. Si tengo la anatomía clara, sé qué ingreso y cómo debo ingresar. ¿Listo? No más. ¿Queda clara ese concepto? No problema. Me voy. Pulmón. Bueno, ¿tienen permiso para dormirse? Pulmón es aburrido. Bueno, listo. Tengo un problema con pulmón. Necesito recoger todo nuevamente. Necesito empezar por la tráquea. Bueno, hagamos el ejercicio. Tendría que hablar de esto, ¿no? Pero bueno, quiero revisar una tráquea cervical, porque eso ya quedó como muy explícito. Pero tendremos que hacer una revisión, obviamente, de que la tráquea es una estructura que iba no solamente cervical, sino también iba torácica. No voy a hablar de la tráquea cervical, me daría pena. Quiero hablar de la tráquea torácica. Y si hablo de tráquea torácica, voy a iniciar en esto, a nivel de O3, y una tráquea que baja, una tráquea que habíamos dicho que a nivel de T4 tenía un punto que era la carina, el esporón traqueal, y que daba los bronquios principales derechos e izquierdos. Es más, en su momento le pusimos longitud, hablábamos de los anillos, miramos las capas de la tráquea, todo eso lo hicimos. Entonces voy a obviar toda esa partecita. Entonces, ¿a qué vine? Esto también lo habíamos entendido. Y lo vamos a realizar en los pulmones y en los plastoncitos que tenemos. La tráquea y los anillos traqueales unidos por unos ligamentos, ¿cómo se llama? Los ligamentos anulares de la tráquea. Y me la imagino como un acordeón, ¿cierto? Un acordeón en que tendrá que tener un movimiento. En cuanto haga inspiración se alargue, en cuanto haga una expiración se acorte. No solamente uno los ligamentos con el ligamento anular de la tráquea, sino que ellos me permiten también de que haya cierto movimiento de ella en la inspiración y la expiración. Sí. Los diámetros, eso cualquier libro me lo dice, en sentido posterior y sentido transversal, entre 12 y 14 milímetros. No problema. Pero voy a hablar de algo. La bifurcación traqueal es asimétrica, cuando uno revisa en los libros. Y aunque aquí desde lo trató de mostrar, aquí también lo miraremos directamente en los patrones que tenemos. ¿En qué consiste la asimetría de esta articulación, de esta tráquea? Uno, en la carina va a haber el origen de los dos bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esa diferencia en la división y en los bronquios me lleva a pensar en algo. El derecho me dice que va a ser, uno, más vertical. El izquierdo entonces va a ser más horizontal. Este jovencito me dice que va a ser más ancho. En su diámetro va a ser mucho más ancho y que va a ser más corto. O sea que este va a ser más largo y va a ser más angosto. En últimas, el mensaje es el siguiente. No tanto lo ancho, sino más me preocupa por la direccionalidad. Porque si encuentro uno más horizontal, que es el izquierdo, y el derecho más vertical, cuando yo me broncoaspire, o cuando su paciente llegue broncoaspirado, o tienen ustedes indicios de una broncoaspiración, sí, seguramente mandarán rayos X a ver si da cierta radiopacidad y buscar esa posibilidad de sacar que en el diagnóstico esté broncoaspirado, pero seguramente el objeto extraño que se haya broncoaspirado, ¿a qué pulmón tendrá más probabilidades de estar situado? Derecho. En el derecho. Así de sencillo. Así de que no tiene mayor problema. Quiero buscarle relaciones a esta tráquea. Hagamos el ejercicio. Creo que no hay problema. Tráquea a nivel cervical. Relaciones posteriores. Una así de que teníamos fresco, he leído mucho mediastino. Sí, pero si busco espacios, sí, estructuras, si le busco como espacio anatómico, acuérdense que la tráquea es el punto intermedio para decir, por detrás de ella, aunque tengo esófago, si busco por referencias y ubicaciones anatómicas, mediastino posterior. Por delante de ella, mediastino anterior.
sí, como espacio. Ahora sí, me busco relaciones con estructuras anatómicas. Hacia atrás, exófago. Una relación posterior debe ser exófago. Una relación anterior, esa es la inversa de cuando entrábamos desde afuera hacia adentro. En este caso, si voy como tráquea, hacia adelante mío deberá estar la parte arterial. Dos cosas con esto, porque esta tráquea cervical, si miro lo arterial o lo venoso, hay unas estructuras que están situadas por delante y en el centro, y unas que son grandes vasos y unas que son vasos pequeños, unas que pueden estar y unas que siempre están. Voy pensando en las pequeñas y en las que pueden o no estar. En eso. La tiroidea inferior siempre está. Voy pensando en arteria, tiroidea media, ya, o también timotiroidea. Puede o no estar. Segunda opción, que siempre va a estar. Voy a ubicar con tráquea, ahí hacia anterior, una estructura que va a ser las venas tiroideas inferiores. Pero también voy a buscar vasos que se sitúan hacia los lados. Y la historia será entonces tanto a la derecha como hacia la izquierda. Y dos carótidas. Y si la busco más hacia lateral, será subclavia, pero va a estar más alejado. Lo arterial, ese sería como el segundo plano. El plano venoso para va a estar más alejado, pero va a ser más hacia el anterior. También tengo dos hacia los lados que van a ser mis yugulares internas, más alejadas, las dos subclavias, y hacia anterior, por delante del pedículo arterial, deberá aparecer la vena brachiocefálica izquierda. Pero si busco a los lados, no solamente es arterial y venoso, busco a la estructura que está más cerca de la tráquea, a nivel torácico y a nivel cervical, nerviosa. No la pinto, nene, pero ustedes ya la saben. Laringe inferior recurrente. Uy, se demoraron mucho. Laringes inferiores recurrentes. Aquí sí lo pinto. Y cuando pienso en exófago y en esas relaciones exofágicas, se me ocurre algo. Dejo solamente el exófago. El exófago será como el centro, porque voy a tener incluso el músculo traqueoesofágico y es esa relación que está ahí. Pero ¿qué pasa si me voy hacia atrás y pienso en exófago y en lo que está a los lados? Entonces voy a buscar este contingente llamado ácidos, llamado hemiácidos intercostales, toda la historia intercostal posterior, llámese vena, llámese arteria, llámese nervio. Es más, si me voy buscando esas relaciones un poquito más dispersas, pero que sean derechas, y con unas que son izquierdas, más específicas, a la derecha tengo esto, ácidos, a la derecha tengo intercostal supremo, a la izquierda uno que es anterior y que se vuelve después ligeramente izquierdo y después es izquierdo con respecto a esto, el callado de aorta ascendente, callado de la aorta torácica o descendente. Y hay alguien que ahí en la tráquea va a hacer un juego sobre ella, porque ahí justamente va a decidir cambiar de posición y utiliza la pared posterior o la cara posterior de los bronquios principales derechos e izquierdos para empezar de ahí hacia abajo a cambiar de dirección. Los vagos. Vago es una relación directa que tengo detrás en los bronquios principales derechos e izquierdos. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Me hago entender? Hago ese ejercicio necesario de ahí. Y si miro más en el inicio de esta tráquea a nivel torácico, un poquito más alejado a la izquierda que a la derecha, ya tengo la posición de pleura o las caras mediastínicas, tanto del pulmón derecho como izquierdo, y más la pleura mediastínica derecha que la izquierda, porque la izquierda está más alejada, la derecha está más unida, está más cerca de ella, la izquierda está más lejos. ¿Listo? Los mismos ejercicios que hemos hecho cansones, pero a la hora del trauma y del trauma penetrante en tórax, ahí hablamos, es diferente. ¿Listo? Hago ese ejercicio. Cansón, pero eso es desde hasta el último día. Los ejercicios de ubicación. Irrigación. Pensar en irrigación de tráquea, hay que hablar también de irrigación. Creo que una vez de todo, hagamos todo el ejercicio. Recordemos la tráquea cervical. ¿Quién le da irrigación a la tráquea cervical? Tiroidea superior, tiroidea inferior. Pero cuando voy bajando y ya busco parte de esta historia a nivel de tráquea, a nivel torácico, me aparecieron otras. ¿Cuáles aparecen? Ramas traqueales de quién? ¿De quién deberá haber? Pues el mamar interno tiene algunas ramas traqueales, pero sin embargo no son las más específicas, pero algo colabora. ¿Otras? De la aorta. Voy a encontrar ramas directamente de la aorta. ¿Otras? Voy bajando. En todo su recorrido, así como hicimos con el esófago, la cervical
tiene las propias, que es tiroidea superior y tiroidea inferior. La tráquea a nivel torácico ya específicamente su división en bronquios principales derechos e izquierdos. Antes de la división bronquial voy a encontrar, oiga, se me ocurre algo. Si yo soy tráquea, por detrás mío está esófago. O sea que en cierta manera esa relación no solamente de músculo tráqueo esofágico que me da fijación, también van a haber unas ramas exofágicas que dan irrigación a tráquea. Esto es por cercanía, Yo voy para el exófago, envuelvo al exófago, formamos ese plexo y todas esas fibras, todas esas arterias que iban envolviendo el exófago, y la cercanía mía como tráquea implicará de que haya algunas ramas exofágicas que se proyecten hacia adelante y le den irrigación a la tráquea. Y termino mi historia así. Entonces tengo traqueales que nacen de las exofágicas, traqueales que nacen de la aorta, traqueales que nacen de la mamaria interna. Con eso tengo. Listo. Pero tengo un problema. ¿Cuál es? Que bajo. Y al bajar necesito darle irrigación a la división traqueal. Y esa división traqueal son bronquios principales derechos e izquierdos. ¿Cuál es el cuento que me muestra Inete? Me dice, el bronquio principal izquierdo recibe dos arterias bronquiales que nacen directamente de la aorta. Y el bronquio principal derecho recibe una arteria bronquial. Pero tengo un problema. Como ellos son perezosos, ¿de dónde van a nacer esa arteria bronquial? De la intercostal posterior. Por eso yo no le voy a decir más intercostal posterior a esta, sino lo que le voy a decir arteria. La literatura me dice que le debo decir arteria broncointercostal. ¿Por qué está haciendo eso? La intercostal posterior, ahí, a nivel de la bifurcación traqueal, a nivel de la carina, la que vaya por detrás del bronquio principal derecho, debe ser no solamente la intercostal posterior con todo lo que conocemos, sino que debe dar una ramita arterial para el bronquio principal derecho. O sea, tengo dos bronquiales izquierdas y una bronquial derecha. Las dos izquierdas directamente de la aorta y la bronquial derecha naciendo de la intercostal posterior. Y le vamos a decir bronco intercostal. ¿Listo? No provincial, relajado. Drenaje venoso. Empecémoslo desde arriba. Si es a nivel cervical, ¿qué tengo? Si es por tiroidea, ya sabemos que son las ramas homónimas y satélites. O sea que seguramente las ramas que nacieron de la arteria tiroidea superior, que ahora sean por venas, deberán buscar desembocadura. ¿Dónde lo hace? Lo debe hacer seguramente en yugular interno, pero lo hace de dos maneras. Una manera directa y otra manera indirecta. La manera directa en yugular interna son ramos directos que van a yugular interna. Y la manera indirecta es subo, tirolingo, faringo, facial, pero termino en yugular interno. ¿Listo? No problema. ¿Qué pasa con las ramas tiroideas medias? Perdón, las tiroideas inferiores. Entonces deben terminar el drenaje venoso de tráquea cervical, debe terminar en tronco venoso brachiocefálico, vena brachiocefálica, derecha e izquierda. Sigo bajando. Aquí ya se me complica un poquito. Pero esas complicaciones ya no existen porque ya leímos todo eso. ¿Qué pasa en ese trayecto de tráquea torácica? Opciones. Como tengo unas que nacen de la mamaria interna, debo buscar seguramente venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Listo. Como tengo unas que nacen de las exofágicas e incluso las que nacen directamente de la aorta, tienen solamente dos opciones. A la derecha ácidos y a la izquierda hemiácigos accesorios. Pero tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? La ubicación. La literatura a veces me habla de hemiácigos, pero es que no puede ser hemiácigos. O bueno, sí debo revisar eso. Uno lee los libros le dicen que el drenaje venoso bronquial va hacia hemiácigos, hemiácigos accesorios o hacia vena brachiocefálica izquierda. Buena china. Fíjense, estoy aquí en T4 y T4 a T8 es de la hemiácigos accesoria. ¿Por qué me lo mandan hacia hemiácigos? ¿Por qué me lo mandan hacia intercostal supremo? ¿Y por qué me lo mandan? Pues por lógica tengo que estar ubicado en hemiácigos accesoria. ¿Por qué me dicen que combino ese drenaje? Arriba y abajo. No es por esofágica. Pero el cambio. Voy a
pensando a veces si en la figura fueron, no, ahí estaba. Oiga, el drenaje venoso, miren, de T4 a T8 estaría hablando directamente del drenaje venoso izquierdo, que debe caer aquí, en un hemiácigos. Pero acuérdense que el hemiácigos se conecta. Si yo leo un libro, sí, debo tener ya la madurez anatómica para decir, el drenaje venoso bronquial izquierdo, sea por exofágicas o sea por ramas directas de la aorta, tiene que desembocar en hemiácigos accesorios. Pero también debo tener la madurez para hacer la reflexión y no solamente repetir como un loro, de entender por qué, si se conecta o la posibilidad de conectarse hacia arriba y por eso desembocar en vena brachiocefálica izquierda. Y o la posibilidad de que el drenaje venoso esté así, hemiácigos. No es por la posición del pulmón, son por las conexiones venosas que hayamos revisado. ¿Cierto? Y no tanto que lo lean y lo repitan, que es cuando llegue la infección a nivel pulmonar. Es cuando llegue esa posibilidad de hacer una bacteremia a través de la vía venosa y revisar eso que está atrás. Eso es diferente. Entonces siempre la anatomía va a estar ahí, implicadita en esas lógicas y en esos diagnósticos y en esos diagnósticos diferenciales y el por qué espero que una infección pueda tomar cierta vía que de pronto yo no esperaba. Esa es. ¿Sí me hago entender, cierto? Ese es el problema con mi lado derecho. Y eso obviamente debería terminar en dos historias. O termina en ácidos, al final, resumen, o termina todo en ácidos, o termina en venas brachiocefálicas izquierdas. ¿Cierto? Independientemente de la vía que tome y las interconexiones, al final toda esa historia debe ser o ácidos o vena brachiocefálica izquierda. ¿Sí o no? Sí. Pero ahorita que revisamos algo más adelantico. O de una vez, ya que está frente. Me llama la atención algo cuando reviso bronquios y cuando reviso las dos bronquiales. Miren que hay una diferencia anatómica, ¿no? Tengo dos izquierdas y una derecha. ¿Lo quieren compensar o lo dejan así? ¿Qué quieren? Yo quiero compensarlo. Quiero que la irrigación sea más equilibradita. ¿Cómo la equilibro? Anastomosis. Necesito un puente arterial que me comunique a las bronquiales izquierdas con las bronquiales izquierdas. Arcada subcarinal de Latarjet-Judin. Así se llama. Porque voy buscando es una ubicación que vaya por debajo de la carina, por detrás de estos bronquios principales y que haga esa intercomunicación. Así se llama. Arcada subcarinal de Latarjet-Judin. ¿Listo? No problema. Bueno, me voy. Ahora sí, entremos en materia. Bueno, esta inervación. Esta es bonita. De una vez, inclusive esta es pulmonar también, pero empecemos por inervación de tráquea. Entre más enredado, más fácil. Vamos a ver si eso lo hace. Primero, tráquea cervical. No tengo problema. Para mi tráquea cervical, ¿a quién utilice? Por favor, necesito todo. Lo autónomo y todo. La laringe no es recurrente. Listo. ¿Quién más? No, estoy en tráquea cervical. Pero ¿quién? Ya saben que a mí esos bailas así, no, así sueltan, no. ¿Quién específicamente? No, dice superior, pero ahí dice medio, ahí dice inferior, preciso. Los tres. Acuérdense, siempre que busco la vía arterial y cuando tenga algún protagonismo de tiroidea superior y tiroidea inferior, entran los tres por la vía arterial. La inervación de tráquea cervical autónoma por simpático viene de ganglio simpático cervical superior, del medio y del inferior, a través de, uno, vías arteriales, pero también por ramos directos viscerales, del ganglio simpático cervical superior. Listo, solucionado ese problema de arriba, pero necesito solucionar ese problemón que está ahí, que aparentemente se ve complicado, pero no, es muy sencillo. Vean lo que voy a hacer. ¿Qué sucede? No se me olvida que los vagos van por detrás de los bronquios principales derechos y izquierdos. Y se van por detrás, porque después, y de ahí cuando bajan, ellos deciden el izquierdo irse por delante y el derecho por detrás del esófago. ¿Sí o no? A mí se me ocurre algo. ¿Será que el vago, cuando pasan, o los vagos, cuando pasan por detrás de los bronquios, no darán ramos? Sí. Entonces, necesito formar un plexo pulmonar. Y el plexo pulmonar, aunque los relaciono que van para los pulmones, el plexo pulmonar se está formando aquí, en los bronquios principales derechos e izquierdos, en la carina.
por obvias razones, la misma inervación que le voy a poner a esta tráquea a nivel torácico y a esta carina y a los bronquios principales derechos e izquierdos será la misma del pulmón. O sea que matamos dos pájaros de un tiro. ¿Sí o no? ¿Cómo forma un plejo pulmonar? Primero, la literatura me dice, necesita ramos cortos del vago. ¿Cuáles serán los ramos cortos del vago? Los ramos que da el vago, que no los veo ahí, porque son los ramitos que están pasando justamente por detrás de esto que es el bronquio principal derecho e izquierdo. O sea, aquí tengo el bronquio principal derecho e izquierdo, yo soy vago y a mi pasaje, ahí doy el ramito. ¿Se entiende ese concepto? Sí, los ramos cortos están ahí. Segundo, necesito del vago los ramos largos. Lo que pasa es que los ramos largos del vago, uno va a ser más largo que el otro, o uno pareciera que no es tan largo. ¿Por qué? Porque es que los ramos largos nacen del asa de los recurrentes. Entonces el izquierdo será menos largo, es más cortico que el derecho, pero lo considero un ramo largo. El ramo largo del vago con destino a plejo pulmonar son los ramitos que nacen de los nervios, perdón, del asa de los recurrentes. ¿Listo? Pero también necesito un contingente simpático. Mi contingente simpático, pues obviamente deberá venir por todo esto. Me dice que tengo ramos directos y ramos indirectos. Ramos indirectos de la cadena simpática, que será torácica. Los ramos indirectos nacen de este joven que está aquí y de este joven que está aquí. Y son ramitos, bueno, se ve mejor de este lado. Los ramos indirectos nacen del ganglio estrellado y viajan, bajan y van con destino allá, hacia la carina. Entonces tendré ramos directos. Los ramos directos son los que nacen del segundo, tercer y cuarto ganglio derecho e izquierdo de la cadena simpática. ¿Listo? Se reúnen a cabo de un plejo pulmonar. ¿Sí ven? Entre más enredado, más fácil. ¿Estamos? Pero bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué necesito enviar esas fibras ahí? ¿Para qué necesito encargarme de esa inervación? Uno, si ya vieron eso en histo, acuérdense que tengo una serie de epitelio con unas glándulas que harán que eso tenga una secreción. Entonces, ¿quién promueve la secreción? Si pongo el estímulo del vago sobre esto y me voy acordando de algo, esa imagen está horrible. Esa imagen aquí no la creo. ¿Qué tiene de malo? Sí, vamos a darle palo a mí. A todos le damos palo a mí. ¿Qué tiene de malo esa imagen? Es un anillo incompleto. ¿No me sirve? ¿Cierto? ¿Dónde está la membrana fibroelástica posterior? ¿Dónde está el músculo traqueal? Que es un músculo liso. Entonces no se les olvide que ya vimos que es lo que para mí es la pared posterior de esa tráquea. Vimos las capitas. Voy pensando en el músculo liso traqueal. Voy pensando en lo que es mucosa con las glándulas que están ahí. Y eso hará seguramente de que o promuevo secreción, inhibo secreción, hago broncoconstricción o hago broncodilatación. ¿Qué hace el vago? Necesito ponerle sensitivo, entonces quiero que haya sensitivo. El vago le da ese estímulo sensitivo. ¿Listo? No problema. Pero cuando le pongo vago a esta musculatura del músculo liso, él deberá hacer broncoconstricción. Y para las glándulas que se encuentran ahí anexas, deberá promover la secreción. O sea que el simpático hace la inversa. El simpático deberá hacer entonces broncodilatación, debe hacer o cohibir una secreción a nivel de esas glándulas. ¿Estamos o no estamos? Sí, es cierto. Acuérdense, el simpático se activa cuando deja alerta. Por eso si yo veo que viene un tigre y el tigre tiene, si me ve como un plato de comida, se mete un tigre aquí, a ver dónde estamos nosotros. Eso es mínimo, se sube uno donde más puede. O sea, midriasis, necesito ir a mi enemigo y necesito correr, entonces, vasodilatación, para que llegue más sangre a los músculos. Y necesito poder respirar más y que el corazón también se aumente. Este ejemplo puedo que uno lo van a ver mejor en fisiología, pero voy viendo de la mano que todos esos signos de alerta impliquen mayor respiración, mayor pulsaciones, o sea, taquicardia, dilatación, vasodilatación para que haya mayor contractilidad muscular. Y si es subida, lo pongo ahí como en alerta, que es lo más común, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? ¿Listo? ¿Está listo? ¿Dudas o preguntas de eso? ¿Ninguno? No.
afuera. Vamos a hablar de los fondos de saco pleurales. Vean, esto es importante. Así no les guste, apréndanse. Verán cuando lleguen los traumas. Bueno, tengo un problema, hay que hacerlo. ¿Cuál es mi problema? El problema, si se los digo que lo vamos a buscar en los pulmones, es mentira. Es mentira, porque si lo vamos a buscar en los pulmones que tengan en el anfiteatro, por la misma formalización, por el tiempo de muerte, por la congelación y por la descongelación que sufre, no los vamos a ver. Necesito en esta figura hacer lo posible para que me entiendan. Pero voy pensando en algo. En todo eso, sí debo tener algo claro. Entre la transición que hay entre el pulmón y cavidad torácica, encuentro unas estructuras que debo revisar. Y entre pulmón y cavidad torácica es un espacio que no es un espacio, es un espacio libre que tiene que haber. Referencia de algo, lo que está, o la envoltura que está tapizando la cara interna del tórax y la envoltura que está tapizando al pulmón. Ya lo sabemos. Pleura visceral, pleura parietal, y entre los dos tengo un espacio pleural. Eso es lo que voy a hablar. Esos espacios pleurales los organizo y digo que son fondos de saco pleurales. Fondos de saco pleurales. Ahora, si entiendo esto, porque el corte no me lo permite, este es un corte coronal. En este corte coronal, por lo menos estoy viendo un espacio que está a los lados, un espacio que está en las partes laterales y un espacio que es inferolateral y un espacio que es inferior, y veo este espacio que es medial. Si veo este corte, aquí me quitaron los pulmones, pero creo que aquí estoy viendo un espacio que está entre esto que es pleura parietal, y lo que no tengo, que va a ser la pleura visceral, porque quité los pulmones. Pero estoy viendo unos espacios o unas transiciones que tienen que haber en esas regiones. ¿Qué son los fondos de saco pleurales? En conclusión, defina fondos de saco pleurales. Son los espacios que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral, que tienen diferentes localizaciones. Revisemos eso, porque son todos esos que están ahí. Empecemos a hablar de antes de... En esta figurita, Néstor me está diciendo lo mismo. Sé que hay una pleura que es visceral, que está pegada ahí al pulmón, pero tengo otra que es la que se ve extra, que le voy a decir la pleura parietal. Ese extra van a ser los fondos de saco pleurales. Eso extra que tengo de ropa, que la ropa me sobra, es un espacio que tengo ahí. Esos son los fondos de saco. ¿Cuáles son mis fondos de saco? Bueno, empiezo por eso. Miren, se me ocurre algo. Aunque esta figura lo voy a esquematizar, uno a la derecha, uno a la izquierda y uno por delante, el de adelante es más virtual. Me interesan los que están aquí. Acuérdense que esa historia va desde arriba hasta abajo. Es una historia que va desde el OTS hasta el diafragma, ¿cierto? Por delante, hacia los lados, y por detrás. Es de arriba hacia abajo. Los primeros hacia la derecha. ¿Qué referencias anatómicas tengo hacia la derecha? Voy a tener referencias anatómicas para estos espacios. Debo jugar con ácidos, debo jugar con aorta, debo jugar con esófago para estos espacios. Entonces comienzo arriba, a nivel de OTS. Voy a hablar de un espacio a la derecha que es el espacio interácido esofágico. Interácido esofágico. Los fondos de saco pleurales, y el primer espacio que debo revisar derecho es una transición que hay entre las estructuras que están en el espacio inframediastinal posterior o de Rossi, cuando mirábamos tórax, y la pleura. Primer espacio, el derecho, y le voy a decir interácido esofágico. Va desde el OTS, y es un espacio que recorre esto donde voy poniendo el videito, mi mano, y termina hacia abajo el músculo diafragma, específicamente el músculo diafragma. Si le pongo esto, T10. Entonces voy desde el OTS hasta T10. Derecho. Espacio izquierdo. Voy a jugar con el esófago, pero con la aorta. Le quito el ácido. Entonces será el espacio interaórtico esofágico a nivel izquierdo. Y ese espacio deberá ir desde el OTS, y lo voy a referenciar como ese espacio entre las dos pleuras que va de arriba hacia abajo, y como tomo por referencia aórtico, debe terminar en T12. Va desde el OTS hasta T12 en el lado izquierdo. ¿Sí o no?
Este es el que no me gusta, el preesofágico. Para mí es un espacio virtual. Pero habrá que referenciarlo, simplemente está por delante de él. Hacia posterior, esta es la imagen como extraña, pero esto es anterior, que es esternón, y esto que está aquí es la vista posterior, que será la parte de espalda. Pongo esta para referenciar lo mismo. Si juego con las líneas azules y vuelvo a hacer el juego con líneas azules, y buscamos otro de aquí, vuelvo a buscar lo mismo. Lo que está en azul debe ser pleura parietal. Lo que no veo como en azul, sino que lo ponen aquí más del color del pulmón, pero sé que hay otra tonalidad azul que debe estar recorriendo el pulmón, debe ser pleura visceral. Entonces voy a jugar con esos espacios. Necesito también encontrar transiciones en esta región posterior. En esta figura, la Target me muestra el espacio que tengo hacia atrás. Miren, comienzo aquí, una transición entre las dos pleuras. Comienzo aquí, una transición entre las dos pleuras, y esto es para ver la direccionalidad. Voy a hablar de un espacio mediastino costal posterior, el espacio que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral hacia la región posterior. Y es un espacio que arriba va desde T1 y que abajo tengo dos referencias para buscarlo. O digo un décimo espacio intercostal, o hablo de doceava costilla. Es un espacio que es laterovertebral, es un espacio que es posterior, es un espacio que se relaciona con articulaciones costotransversales, costovertebrales, nervios paquete vasculonervioso intercostal posterior, que se relaciona con nervios espinales, e incluso se alcanza a relacionar, por ser laterovertebral, con esplácnicos, con ácidos, con hemias, con todo el paquete vasculonervioso que tengo. Mejor dicho, para ahorrar la tarea, se relaciona con las estructuras que se encuentran a nivel de ese espacio inframediastinal posterior del óseo, no anteriores sino laterales y posteriores. Llámese nervios intercostales, arteria intercostal, vena intercostal, y no solamente intercostales posteriores que nacen de la aorta, sino también las que nacen de la suprema. Ácidos, hemiácidos, nervios esplácnicos, cadena simpática torácica. Reúno toda esa historia para este espacio y para esa transición como espacio mediastino costal posterior. ¿Me hago entender o no me hago entender? Listo. El otro, pues obvias razones. Si tengo uno por detrás, tengo uno por delante. Entonces voy a hablar de un espacio mediastino costal anterior. ¿Cuál es el problema de él? Lo voy a comenzar aquí, a nivel de la articulación externo-clavicular. Desde la articulación externo-clavicular bajo, pero lo voy a llevar hasta el séptimo cartílago costal. Espacio mediastino costal anterior. Ese espacio entonces ubicaría todo el plastrón externo costal. Voy hablando de esternón, primero los 7 cartílagos costales con las respectivas costillas. Tercer espacio, cuarto espacio, quinto, sexto. ¿Dónde voy a perder la cuenta? ¿Cuántos? Vale. Este que viene de aquí. Mediastino diafragmático. Este es un espacio que va de anterior hacia posterior. Lo voy a llevar, si lo miro desde adelante, lo debo llevar ¿dónde? Séptimo cartílago costal. Donde termina el espacio mediastino costal anterior, comienza el espacio mediastino diafragmático, proyectándose desde anterior hacia posterior. Si lo llevo hacia atrás, donde termina el espacio mediastino costal posterior, debe terminar el espacio mediastino diafragmático. O sea, 11º espacio intercostal, 12ª costilla. Y este espacio tiene algo de particular, conecta, confluye. ¿Qué conecta? El espacio mediastino diafragmático conecta el mediastino costal anterior con el mediastino costal posterior. Característica de su transición, va por el borde superior del músculo diafragma. ¿Sí o no? Lo voy llevando desde ahí y le pongo sus delimitaciones. Ya están acabando. El último. Como el mediastino costal anterior lo dejé en el séptimo espacio intercostal, la pregunta sería, ¿y qué pasa del séptimo espacio intercostal hacia abajo, hacia lateral y hacia posterior? Desde el borde inferior del séptimo cartílago costal hasta el 9º cartílago costal hacia adelante
y hacia atrás hasta el 11º espacio intercostal y o 12ª costilla, veo un espacio que es oblicuo, es un espacio que tiene doble disposición porque es como un embudo. Comienza angosto adelante y cuando se va hacia atrás, se va ampliando para llevar a su máxima amplitud hacia la región posterior. Tiene forma como triangular, le llaman algunos, una forma como de pirámide. Y le voy a decir el espacio, costo diafragmático. Fondo de saco costal, costo diafragmático. Desde el 7º cartílago costal, en anterior, hasta el 9º, y hacia atrás, proyectándose hasta el 11º espacio intercostal y 12ª costilla. ¿Cuál es la implicación de esto? Cuando llegue el neumotórax, cuando llegue el hemotórax, cuando haya pleuritis o cuando haya alguna afección a nivel pulmonar, los espacios van a jugarles una pasada muy necesaria, pero ojalá les llegue bastante, en la ubicación y para hacer los ingresos. Pero debo conocerlos. ¿Dudas o preguntas? Sé que son todas, pero es lo más fácil de algo complejo como se los puedo presentar. ¿Dudas o preguntas de ellos? Ellos. Usted dijo que el espacio interaórtico esofágico tenía desde los 3 hasta 4. Si tomo el interaórtico esofágico, voy a tomar dos disposiciones de él. Uno, lo comienzo a nivel de OTS o lo voy pensando orificio torácico superior. Si lo llevo hasta abajo, lo voy a tomar hasta T10. Va a ser mi ubicación, T10. Si tomo el interaórtico esofágico, lo voy a tomar desde el OTS y lo llevo hasta T12. ¿Listo? Sí, por las ubicaciones, por las disposiciones. Pienso en los orificios principales del diafragma. Pienso en los pilares del diafragma porque estoy hacia atrás. Esa es la transición. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Preguntas? No sé si lo leyeron. ¿Esos sacos habían parte de la región? ¿Cuál de todos? Estos dos. No, estos son mediales. Estos van a ser básicamente los acompañamientos que tengo mediales de las dos pleuras. No, decíamos que si hace parte del espacio intramediastinal de rostro. No, no hacen parte, están relacionados a. El espacio inframediastinal es básicamente toda esta partecita que tengo acá, es el espacio inframediastinal. Y los espacios, ya sea el interácido esofágico o el interaórtico esofágico, van a estar en lateral. Un límite mío de referencia para ellos es el espacio inframediastinal posterior o de roce. Por eso uno lo ve. Entonces dice, ¿y para qué me sirve el espacio inframediastinal? Ah, es para entender los fondos de saco pleurales. Es para entender también mediastino posterior. Es para entender tumores en el mediastino posterior, que son literalmente frecuentes, dependiendo también de la población. Pero toda afección de esa región posterior tiene que ver con ellos. O sea que un tumor a nivel de mediastino posterior, no solamente pienso en el esófago, no solamente pienso también en el plexo exofágico, no solamente pienso en la posibilidad de conversión de tráquea, no solamente en la conversión de aurícula izquierda, sino que pienso también en vacíos y la dificultad respiratoria que puede tener el paciente. Con toda la sintomatología compresiva, arterial, venosa, nerviosa, linfática, de lo que puede representar para mí el compromiso de esa región y los vecinos. Eso es. ¿Sí? ¿Preguntas? Todas. Bueno, tacho. Hablemos de pulmón. Pulmón derecho. No voy a hablar de eso, ya vieron eso en mixto. Quiero buscar ya la parte anatómica, aunque lo ponen así en ¿cómo se llama? En colorcitos. Pulmón derecho, aproximadamente en su longitud 20 centímetros de sentido vertical. En sentido transversal 10 centímetros. En sentido transversal, sí, se le puede colocar antero-posterior 18-20, en vertical 18-20 y en transversal 10 aproximadamente. 650 gramos en su peso. ¿Qué me llama la atención del pulmón derecho? Voy a hacer particiones. Y las particiones necesito formar esto, que es un lóbulo superior, esto que es un lóbulo medio, y si lo miro por detrás, busquemos esa lógica. Si lo miro por detrás, debo buscar esto que está aquí, que es un lóbulo inferior. Para hacer la estructura, partirla en dos, o para tener tres partes, necesito partirla en dos. Hagamos ese ejercicio. Para el pulmón derecho necesito esto. Una cisura, que la puedo mirar en una vista anterior, una cisura que es horizontal, que le voy a decir la cisura menor. Y una cisura que es oblicua, que va a ser la cisura mayor. Con estas dos cisuras puedo obtener un lóbulo que será superior
un lóbulo que es medio y un lóbulo que es inferior, que aunque lo veo hacia anterior y lo veo hacia lateral y hacia inferior, se proyecta mucho mejor hacia la parte posterior. Ya vamos a revisar eso. Pero si tengo un lóbulo pulmonar derecho o tengo un pulmón derecho, quiero pensar en las relaciones que hay. No se me duerma en esto. Pulmón derecho. Primero, pienso en su borde más superior y pienso en inspiración. ¿Cuáles serán las relaciones de esa cúpula pulmonar, de esa pleura a nivel superior o apical cuando estoy en máxima inspiración? Relaciones. Relaciones con la base del cuello. Relaciones con la cúpula fibrosa de Burgeri. Relaciones con fosa supraclavicular. Relaciones con espacio vértebro-pleuroescalénico o fosa supra-retropleural de Sevilo en base de cuello. ¿Listo? Bajo, las relaciones deberán ser claviculares, sí, pero también observando esto y observando esto hacia anterior, hacia lateral y hacia posterior, mis relaciones serán contrales y serán relaciones costales. Sí, en toda su circunferencia. Hacia anterior será condrocostales, hacia lateral serán costales y hacia posterior serán costales. ¿Sí o no? Son diferentes si es en inspiración o expiración. Aquí me lo muestra en inspiración, llega hasta el 10, deseaba costilla. En inspiración deberá tomar toda la disposición y deberá llevar hasta el 11º espacio intercostal, 12ª costilla. Voy haciendo entender, ¿cierto? Si busco el pulmón derecho y busco la transición de estructuras, debo pensar en alguien. Sí, partes del pulmón. Puedo hablar de una cara anterior o condrocostal, una cara lateral que será costal, una cara posterior que será costal, la cara superior que será el ápice. Sé que en inspiración o expiración o llegará hasta clavícula o llegará hasta lo que decíamos, la región de la cúpula y proyectándose a ese espacio vértebro-pleuroescalénico. ¿Qué pasa con las relaciones inferiores? El borde inferior es un borde que es circunferencial. ¿Dónde descansa el borde inferior? Músculo diafragma, ¿cierto? Puedo hablar del foliolo derecho del diafragma. Pero, si sobrepaso al diafragma, ¿con quién lo relaciono? Antes. Antes. ¿Cómo? Fondos de saco pleurales. Tenemos que hablar entonces hacia anterior. Fondo de saco pleural anterior será mediastino costal anterior. Relaciones con el costo diafragmático, relaciones con el mediastino diafragmático y relaciones con el mediastino costal posterior. Las relaciones inmediatas antes de diafragma deben ser con los fondos de saco pleurales. Si sobrepaso los fondos de saco pleurales, voy a pensar ya en esto. Ahora sí, relaciones hepáticas. Y voy a buscar el lóbulo derecho hepático. Pero también necesito una relación. Estas relaciones deberán variar si hago inspiración o expiración. Del lado derecho sí, mi relación es hepática en inspiración. Pero si hago inspiración, esa relación deja de ser más allá que la hepática y tendrá relaciones renales. Y voy a hablar de borde o polo superior del riñón y lo que está encima del polo superior del riñón, que será glándulas suprarrenales o derechas. Derecha. Primer ejercicio hecho. Necesito buscarle relaciones a este ser. ¿Listo? Vamos a probar. ¿Qué es lo que tiene de especial el pulmón? Una de sus cosas que lo tenemos que observar aquí, porque en los cadáveres no va a ser tan factible revisarlo. Ya habíamos dicho, la cara medial del pulmón necesito revisar estructuras anatómicas. ¿Qué necesito revisar? Recuerdo lo que me contaron en los espacios. El hueco, el ilio. Necesito la reunión de las pleuras, ligamento pulmonar. Necesito las estructuras que pasan por el ilio, el pedículo pulmonar, y necesito asegurar el pedículo. Con eso, con el ligamento pulmonar. ¿Listo? Tendremos que revisar, no, ya lo hice, las estructuras que ingresan, ¿cierto? Yo ya sé para mí qué significa pedículo pulmonar. Entonces, ¿de qué quiero hablar? De las huellas. Porque hay huellas que quedan de las relaciones de los órganos que se encuentran ahí, anexos, al lado de los pulmones. Miremos eso.
¿cierto? Ahí estoy viendo ácido y encallado del ácido. Y entonces voy a mirar esta que viene por aquí. Exófago. Voy a revisar esto que tengo aquí. ¿Sigue siendo exófago? Sí, sigue siendo exófago. Se proyecta. ¿Qué tengo acá? La impresión que la impresión de la tráquea. Oigan, si esto es ácido, ¿qué será aquí? Ahora, ¿qué será aquí? Perdón, dime una jugada. Aquí debe ser vena cava superior. Si esto es el callado del ácido, aquí debo estar en vena cava superior. ¿Qué será aquí? Vena brachiocefálica. Vena brachiocefálica derecha. ¿Qué tendré acá? Ahí. Aquí tengo el área cardíaca, que es el área, digámosle, que se proyecta. Pues sí, si yo tengo aquí corazón, acuérdense que el quiz de ayer, las caras derechas e izquierdas van a ser pulmonares. Ahí pregunté por las caras del corazón. Entonces, sí, si aquí está el área cardíaca y esto que está aquí es la impresión de vena cava superior, aquí debe dar la brachiocefálica derecha, esta que tengo acá debe ser la impresión de vena cava inferior. Vena cava inferior. Esto que está aquí debe ser, ¿qué relaciones? ¿No? Estamos ubicados. Relaciones, Timo. Listo. Esos son los accidentes de la cara medial o media estímica de un pulmón derecho. Eso es lo que queda aquí. Los nuestros no los vamos a mirar, ¿por qué? Porque están formalizados. Y cuando a mí me lo entregan, me meten 10 plastrones o 5 plastrones en un tanquecito con fórmula. Eso implica de que están apretados y se pierden las relaciones. Entonces aprovechemos a mirarlas ahí. Listo. Eso es lo que tengo. ¿Revisaron el pedículo pulmonar? ¿Se acuerdan del pedículo pulmonar? ¿Qué encuentro en un pedículo pulmonar? Bronquio principal, como es derecho, voy con lo específico. Bronquio principal derecho. Arteria pulmonar derecha. Ah, sí. Aquí, venas pulmonares superiores e inferiores, pero van a ser derechas. Ganglios linfáticos que serán broncopulmonares. ¿Y esto qué será? El paquete vasculonervioso. Bronquiales. ¿Se acuerdan de circulación mayor y circulación menor, cierto? ¿Qué es lo que tiene el corazón y qué es lo que tiene el pulmón de irrisorio, le digo yo? Si miramos el corazón, tiene la circulación nutricia y la circulación funcional. Circulación nutricia, la que llega por las coronarias. Circulación funcional, lo que llega por cava superior, por cava inferior, lo que pasa al ventrículo derecho, lo que sale, se oxigena y que llega a la aurícula izquierda y que después pasa al ventrículo izquierdo. Qué triste que toda esa sangre que él maneja, él solamente depende de las migajas de una coronaria, de 2 coronarias. Aquí es lo mismo, grandes vasos para la circulación funcional, que es la sangre no oxigenada y la sangre oxigenada, y el pulmón solamente depende de eso. Su circulación nutricia depende de unas arterias bronquiales. Son migajas, ¿cierto? Sí, eso es cierto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito una división anatómica. El problema de esta historia es que para entender pulmón, para entender hígado, para entender riñón, tengo que saber los lóbulos. Si no tengo clara la división, no entenderé ni la anatomía, ni tampoco la fisiología, ni entenderé cómo se reparten esas arterias y cómo funciona esto. Hagamos el ejercicio. Pulmón derecho, visto desde anterior, y pulmón derecho visto desde posterior. ¿Qué necesito? Lo primero, ¿qué fue lo primero que hicimos para partir un pulmón? Pasar las fisuras. ¿Qué me nacieron de las fisuras? Lóbulos. Ah, por eso ustedes les van a hablar de bronquios lobares. Nos diga que hacemos el ejercicio. Y después, en cada uno de los lóbulos voy a buscar segmentos. Ah, entonces también le van a hablar de bronquios lobares y bronquios segmentados. ¿Sí lo hubieran visto? Yo nunca lo había visto. Sí, entonces voy tomando como referencia eso. Es que todo tiene una lógica. Pulmón puede ser tan sencillo como puede ser tan complejo. No sé de lo que quieran buscar. Tips. Si sé las divisiones, se me facilita. Si no sé las divisiones, no se me va a facilitar. Entonces lo primero, lóbulos y después segmentos. ¿Cuál es el problema con los segmentos? Los segmentos tienen una nomenclatura como los pares craneales y salirse de eso
es casi como atentar contra los 10 mandamientos. Si voy a hablar de los segmentos, tengo que poner números romanos y le pongo la S. Si lo voy a hablar por los segmentos que tiene el pulmón. Ya cuando veamos la división de los bronquios va a ser diferente, pero esperemos primero y entendemos esto y después hablamos de la división. ¿Qué voy a buscar en esto? Entonces, lóbulo superior del pulmón derecho. ¿Qué tiene? Áreas. Entonces voy a hablar del segmento S1. El segmento S1 para mí es la punta. ¿Y la punta de qué es? El ápice, entonces la porción apical. ¿Listo? Segmento S2 es posterior o dorsal. No lo veo, este es el que está aquí, pero lo veo mejor acá. Es el que está hacia posterior o dorsal. Segmento S2. Segmento S3 va a ser anterior o ventral. Es el que está aquí en azulito. Obviamente ya no lo veo, pero aquí sí. Segmento S4, eso es lóbulo superior. Lóbulo medio. Tengo segmento S4 y segmento S5. Segmento S4 es lateral, segmento S5 va a ser medial. Lateral o externo, medial o interno. Eso, si les ahorro, pero no les he tratado de ahorrarles un poquitico la lectura, por lógica, eso es lo que diferencia un pulmón derecho de un pulmón izquierdo. Es lo que va a tener ciertas diferencias. De aquí para adelante, todo es lo mismo en los dos pulmones. ¿Qué es lo mismo para los dos pulmones? Si lo miro por detrás, el lóbulo inferior tiene una porción superior o apical, porque termina en punta, del lóbulo superior. Por eso me hablan que esa porción superior del lóbulo inferior o la porción apical del lóbulo inferior del pulmón derecho va a ser el segmento S6, también conocido como lóbulo de Fowler. Fowler. ¿Terminan conmigo? El segmento S7 va a ser siempre el cardíaco. Entonces le digo cardíaco, le digo paracárdico o le digo ventroparacárdico. Tiene tres maneras de llamarse. Cardíaco, ventroparacárdico, o también le dicen, bueno, algunos le ponen también como lóbulo medial, pero va a ser el lóbulo cardíaco. Segmento 7. Segmento 8, anterobasal. Segmento 9, laterobasal. Segmento 10, posterobasal. ¿Listo? Está dividido. Es más bonito ya en el pulmón, cuando lo hacemos. ¿Sí? ¿Estamos? S1, apical. S2, posterior o dorsal. S3, anterior o ventral. S4, del lóbulo medio, lateral. S5, medial. S6 es la porción más superior del lóbulo inferior, lóbulo de Fowler. S7, cardíaco. S8, anteromedial. Segmento 9, acá, segmento 9 va a ser laterobasal y segmento 10 posterobasal. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Por lo siguiente, 2 puntos y aparte. De una vez. Eso sí entra más bonito. A mí me decían que la división bronquial era como un árbol en otoño. No sé ustedes qué les han dicho. Pero esto lo que voy a encontrar aquí va a ser cómo tengo una tráquea, una carina, bronquio principal y las divisiones. Voy a hablar de la división bronquial derecha. En mi división bronquial derecha tengo un problema necesario que solucionar. ¿Cómo le hago nomenclatura? ¿Cómo le voy a hacer nomenclatura? Si en pulmón hablaba de lóbulos y segmentos, en bronquios y en segmentos, si le ponía números romanos, en bronquios voy a colocar la letra B y le coloco número arábigo. Pero creo que tienen similitudes. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen pulmón derecho B1, voy pensando en apical. Si voy pensando B2, me dice que es posterior dorsal. Si me dicen B3, dice que es anterior. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Lo que aquí es segmento a nivel del pulmón, aquí en bronquios va a ser B de bronquios. Solamente que le cambio los números. Aquí es el número romanos, aquí es el número arábigo. Pero va a ser lo mismo. Si me sé los segmentos, lo extrapolo en bronquios con números arábigos. ¿Sí o no? Miremos eso.
¿Cuál es el problema? No tengo una figura, no tengo los nombres. Entonces, y esta de la tarjeta me gusta. Si reviso esto y tengo bronquio principal, ¿qué debo esperar inmediatamente como primera división de un bronquio principal? Que me dé bronquios lobares. ¿Cuántos bronquios lobares tengo en el pulmón derecho? 3. No, tengo 4. Sí, cambia, deben ser 3, pero son 4. ¿Por qué? Porque tengo un bronquio lobar superior. Del bronquio principal, cuando el bronquio principal da el bronquio lobar superior, se continúa y me da un bronquio intermedio. Y del bronquio intermedio nacen los mediales, o los bronquios mediales, y los inferiores. Por eso tengo 4. Pero deberían ser 3, si estaban ustedes bien, pero en realidad son 4. Ahora, si reviso esta figura, y debe ser lógica, del bronquio lobar superior tienen que desprenderse entonces bronquios que van a hacer. Después de los lobares vienen los bronquios segmentarios. ¿Cuántos bronquios segmentarios? 3. Y deberán ser el apical, el dorsal y el anterioroventral. Y a este le voy a decir P1, a este le digo B2 y a este le digo B3. ¿Listo? Ahora voy, listo. Bronquio intermedio. ¿Sí? Tengo el bronquio intermedio y de él tiene que nacer este, que va a ser el bronquio lobar medio. ¿Cuántas divisiones tengo de bronquio lobar medio? 2. Porque me tiene que dar una que sea lateral y una que sea medial. Al lateral, esto debe ser B4 y esto debe ser B5. ¿Me dice entender? Ah, bueno. ¿Qué sigue? B4. Y el medial, B5. ¿Qué espero de ahí? Para cuando lean el bronquio lobar inferior derecho va a tener un segmento que le llaman segmento basal común. Si yo pienso en un segmento basal común, debe ser la historia que hayamos revisado. Ese segmento basal común no solamente será anterobasal, laterobasal, posterobasal, sino que será el 6, que es el que va para la porción más superior de la inferior, y será el cardíaco. Cuando les hablen de esa porción basal común, están tomando como referencia es todo lo común que tiene el lóbulo inferior, los segmentos inferiores, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. ¿Sí me hago entender? Haríamos el mismo ejercicio. ¿Cuál no veo? Pero aquí me lo ponen. Uno que va para atrás, le dicen segmentario superior. ¿Quién es ese? Número. Si ustedes escuchan en el lóbulo inferior y en los bronquios como segmento basal común, en este bronquio lobar inferior, escuchan un segmento, un bronquio segmentario superior, ¿quién es? Lóbulo de Fowler. Debe ser el bronquio que va para el lóbulo de Fowler. ¿Sí? Debe ser B6. Listo. El resto, pues, sí me hago entender la idea. ¿Entendido? ¿Comprendido? ¿Me hice entender? ¿Fui lo suficientemente explícito en esta historia? Bueno, luego lo pues. Ahorita les cuento una en común, todavía. Listo. Vamos para el pulmón izquierdo. De una vez saquemos pulmón. Sí, bueno, casi no, pero 90%. ¿Qué tiene el pulmón izquierdo? Oiga, el pulmón izquierdo como que tiene 100 gramos menos. Digo yo, eso es reflexión mía. ¿Qué será lo menos que tiene el pulmón izquierdo? Porque le ponen aproximadamente entre 550 a 600 gramos. O sea que tiene 150 gramos menos. ¿Dónde fue el quite de los 50 o 100 gramos? Seguramente eso, ¿cierto? Hablemos del pulmón izquierdo, más pequeño, mantiene un poquito más descendido. ¿Por qué es más descendido? Ya no será por lo que le quitó la presencia del corazón. ¿Qué será lo diferente? ¿La qué? La presencia del órgano blando. Ah, que aquí tengo algo que es macizo, que va a ser hígado, ya los órganos que es. Pues, tiene dos presentaciones. Si es el domingo en la casa de la abuela, o si es el resto de semana aquí en Pamplona. El resto de semana es el pancito con la ponimalta y el quesito. Si está, le llega el hilo, le pone queso o un salchichón. Y el resto es el pan. ¿Qué les ha pasado?
No vivía deseando. Pasaba por allá, nos tocaba pasar y comprar el pancito. Eso nos ha pasado toda la vida estudiante rica. Sí, entonces este órgano va a estar tenso o va a estar flácido dependiendo de su contenido. Por eso de pronto esa relación, ¿cierto? Pero voy para arriba. El pulmón izquierdo, y ahora hago la comparación de los dos, el pulmón izquierdo tiene una cisura, una sola. Es una cisura oblicua, que la voy a ubicar entre lo que es quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Entonces viene la pregunta, ¿y el derecho? Ahí comparamos. Esto me sirve. Si busco la cisura horizontal del pulmón derecho, va a estar en 1, 2, tercer espacio intercostal. Y la cisura oblicua va a estar ubicada entre cuarta, quinta, incluso sexta costilla. Si miro la derecha, pulmón derecho, cisura horizontal, tercer espacio intercostal, cisura oblicua, va desde cuarta, quinta, incluso sexta costilla. Mientras que la cisura oblicua, prefiero que está más descendiendo, del pulmón izquierdo es quinta, sexta y séptima costilla. Su ubicación. Eso hace que si tengo este jovencito, como tiene una sola cisura, que es la oblicua, solamente voy a obtener dos lóbulos. Un lóbulo que será superior y un lóbulo que será inferior. Hago el mismo ejercicio. Si le busco los límites superiores, son lo mismo que el derecho, solamente le cambio que es izquierdo. Si le busco las relaciones anteriores, laterales y posteriores, van a ser las mismas, porque van a ser costales anteriores, costales laterales y hacia posterior serán costales básicamente, solamente le cambio que es izquierdo. Pero cuando pienso en otras cositas y voy buscando el borde inferior o circunferencial, las cosas cambian. ¿Por qué? Primero, músculo diafragma, pero tengo una transición entre músculo diafragma y pulmón. Lo mismo, fondo de saco pleurales, mediastino costal anterior, costo diafragmático, mediastino diafragmático, mediastino costal posterior, izquierdos. Pero no crean que es tan fácil. Me busco relaciones con órganos. El pulmón izquierdo tiene dos relaciones con órganos. Ahí en esa vista. Primero, lóbulo izquierdo hepático. El lóbulo izquierdo hepático, el lóbulo izquierdo se proyecta, aunque miraremos en hígado en varias posiciones. Estoy pensando en lo más común de un hígado, que tiene diferentes tipos de presentación. Pero la presentación más común implicaría que el borde izquierdo hepático se relaciona con el borde inferior circunferencial del pulmón izquierdo. Por obvias razones estómago, pero voy pensando también en ese órgano que es laterogástrico. Vaso, tengo relaciones con vaso. Si hago una inspiración incluso, o una leve inspiración, pero con máxima inspiración, voy a encontrar unas relaciones ahora abdominales. Esas relaciones abdominales específicamente van a ser con intestino grueso. Y voy a hablar de flexura cólica izquierda. Flexura cólica izquierda, que una vez voy a poner otro nombre, esplénica, porque también se llama así. Relaciones con flexura cólica izquierda. Relaciones con lo que fija a la flexura cólica izquierda con la pared abdominal. Y le voy a decir ligamento frenocólico izquierdo o de Foves. Ligamento frenocólico izquierdo. Y si miro esta vista posterior, como que en inspiración, o en expiración, pero más en inspiración, tengo una relación. Es que los riñones están descendidos. El riñón derecho está más hacia abajo, el riñón izquierdo está más hacia arriba. Por eso, en una leve inspiración, incluso en expiración, hay una relación muy cercana del polo superior con la glándula suprarrenal en el pulmón izquierdo. Obviamente, en inspiración, la relación es mucho más cercana. ¿Sí? Eso por ese lado. Ahora, mirando una relación ya más intrínseca de órganos, tengo una relación medial, pero también anterior. Acuérdense que esta jovencita se proyecta hacia la izquierda. Y decíamos que el ápex, siendo lo más inferior, hacia la izquierda y ligeramente hacia anterior. Por eso hablo de unas relaciones mediales y anteriores del pulmón izquierdo. El ápex. El ápex. Y es tanta la relación del ápex que necesito un espacio y es lo que le roba. Entonces voy a hablar de esto que es una incisura, una escotadura cardíaca, y esto que sobresale que tiene forma de lengua, por eso se llama la língula. Esas son mis relaciones del pulmón izquierdo. ¿Estamos? Sí. Relajado, suave. Cara medial o cara interna. Listo, vuelvo a lo mismo. Ligamento pulmonar o triangular.
el hueco, el ilio pulmonar y el perículo. Básicamente lo mismo, solamente le pongo el nombre izquierdo. Arteria pulmonar, venas pulmonares, izquierdas, superior e inferior. Bronquios principales, izquierdos. Ganglios linfáticos, broncopulmonares y el paquete vasculonervioso, representado en arteria bronquial, vena bronquial y plexo bronquial. Yo sé que este plexo bronquial son las ramas que van por la arteria bronquial, que nacieron de un plexo pulmonar, lo que vimos al principio. Listo. Quiero buscarle huellas. Esa sí es aorta. Como es izquierda, me parece que la aorta se va hacia la izquierda. Voy a tener entonces aquí la historia de aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente. Esta historia que viene por aquí, exófago, aquí, exófago y tráquea. Del lado izquierdo. Arteria subclavia. No es decir que viene subclavia, no, la vena no alcanza a tener ahí la disposición. Tronco venoso brachiocefálico izquierdo, surco de la primera costilla, área para el timo, área cardíaca. Esas son las huellas que espero encontrar. Ah, sí, miren, por eso les puse esta. Eso es lo que tengo. ¿Listo? Dejemos ahí, mañana seguimos entonces con los segmentos lóbulo, hablamos. Miren, la manera, voy a hablar porque es que esto, la complejidad de esto puede ser para si son ustedes residentes de neumología, que sería otra cosa, pero cuando damos un conocimiento en general, voy a hablar no de toda la complejidad, pero lo voy a llevar hasta el mínimo necesario, entendible y que van a utilizar. Entonces no voy a contar toda la historia. Si van a leer la taller se pasa un poquito de... No voy a llegar hasta esa complejidad. Vamos a revisarlo simplemente en la división y entender y extrapolar arteria, vena con los segmentos pulmonares. Espero mañana también llegar a abdomen.